Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. En nuestro país, durante los últimos tiempos, estamos discutiendo intensamente sobre temas jurídicos y judiciales que naturalmente tienen que ver con la importancia de los juicios que están en curso y con la cantidad de leyes penales que han sido modificadas o que están en proceso de serlo en los últimos tiempos. El día de hoy quiero destacar que hay un pronunciamiento muy severo del presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, a propósito de la iniciativa de Waldemar Cerrón para votar una ley que introduzca mecanismos de sanción a los jueces y fiscales por parte de los congresistas. El señor Arévalo no ha vacilado en calificar esta iniciativa como teniendo una inspiración totalitaria. Por otra parte, queremos hacer saber que hemos tomado conocimiento de una denuncia que ha sido formulada por el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, contra el capitán Junior Izquierdo, alias Culebra, quien ha sido denunciado por el señor Vivanco por difamación, de acuerdo a declaraciones que habría formulado en un diario local. Vamos a ver cuál es el curso. El señor Junior Izquierdo tiene ya varias dificultades administrativas y vamos a ver qué significa que el señor Vivanco, que defiende a Boluarte, que ha sido objeto de investigaciones, como sabemos, de la DIVIAC, haya presentado esta denuncia. Pero nosotros lo que queremos es promover el diálogo justamente sobre temas jurídicos que tienen un alcance importante en nuestra vida pública. Se habla mucho, pero se dialoga poco, razón por la cual hemos invitado a dos abogados que tienen presumiblemente orientaciones diferentes sobre los temas que queremos que nos explique. Una de ellas es Marisol Perestello, que ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos, que es profesora universitaria y abogada, y el señor Humberto Abanto, que es abogado penalista con una larga experiencia lidiando casos penales. Y lo primero que queremos preguntarle es qué es lo que podemos juzgar de una manera objetiva y sobria respecto de la iniciativa tomada por el Congreso, la llamada ley que limitaría el alcance de la prescripción de los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, así como los crímenes de guerra. Esto ha dado lugar a una polémica en el país y también a una intervención muy vigorosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Marisol Perestello, ¿cuál es su opinión sobre esta iniciativa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Quiénes serían los beneficiarios de esta ley? Yo creo que es un error, es una norma que ya se ha intentado dar en otros términos hace mucho en el país. Desde el año 79 el Perú ratifica dos convenios, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José. Estos, a través de la Constitución del año 79, en su segunda disposición final, no solo son incorporados al derecho nacional, sino que si hay contradicción prevalecen los primeros, establecen obligaciones para el Estado de respetar, no violar vida, integridad, libertad, pero también de garantizar esos derechos, investigar, procesar, sancionar y reparar la presunta vulneración de cualquiera de esos derechos. Y por supuesto tienes el Código Penal vigente que recogía sanciones específicas para homicidio, secuestro y demás. El primer esfuerzo fue pasado el 80-2000, que era el periodo de prescripción que no se iba a dar porque la Constitución, la norma lo contemplaba. En el 2001 sale la sentencia Barrios Altos, que establece como imprescriptibles todos los delitos vinculados a graves violaciones a derechos humanos. En el 2003, el Perú ratifica la Convención de Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad, que es del año 68. De los crímenes de guerra, ¿no? El año 2003. Sí, el año 2003 incorpora una reserva que nunca fue implementada, tan es así que en ningún caso fue declarado prescrito en esa época. En el 2010, el presidente García vuelve a insistir incorporando la vigencia de la norma a partir de ese año. El Tribunal Constitucional la declara inconstitucional esa y la anterior, y así hemos venido en bucles temporales en los cuales aparecen normas, amnistías, en el intento de no garantizar la persecución penal en determinados temas vinculados a una época oscura de nuestra vida como país, que inicia Sendero Luminoso y su absoluta crueldad, y que malos, lo subrayo, agentes policiales o militares, como excepción, no como regla, utilizaron la violencia y violaron derechos humanos. Y el problema aquí, en el fondo, es que también hay buenos agentes de la policía y militares que incluso hoy día están dispuestos a morir por nosotros sin siquiera conocernos, y que se han visto envueltos en estos procesos interminables, fruto del error político de pretender
impedir la investigación, procesamiento y sanción. Esto se llama principios universales, lesa humanidad, ius cogens, pero en realidad están aterrizados a normas y a compromisos concretos que el Estado tiene. Para mí, este nuevo intento no es otra cosa que un nuevo intento que va a fallar igual, porque la Corte Penal Internacional efectivamente declara imprescriptibilidad desde que entra en vigencia, pero la imprescriptibilidad para el Perú es previa. Empieza en el 68, sigue en el 78, se incorpora en la Constitución del 79, entonces para mí no hay nada que discutir. De hecho, hoy la sentencia Urresti reciente de la Corte Suprema ha declarado que hay graves violaciones a derechos humanos y que por lo tanto son imprescriptibles. Esto va a terminar en una acción de inconstitucionalidad ante el TC, que puede pretender hacer las veces de un poder judicial y, más allá de las críticas de la Corte, de Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales, los grandes perjudicados vuelven a ser los militares que están hoy procesados y que van a volver a entrar en este bloque, y además el riesgo de que se libere, por ejemplo, la número 2 de Sendero en el marco de esta norma. Porque eso beneficia tanto a militares como a civiles. Las leyes son para todos. Así debe ser, además. Beneficia a unos y beneficia a los otros. Y a mí eso me parece peligroso, innecesario, irracional. No resuelve el problema de fondo, que es lo irrazonable de más de 30 años de investigación para las víctimas. Pienso en las víctimas de Callara, de Putis y Ajomarca. Pero quienes han presentado este proyecto y que con más vigor lo han sacado adelante y rápidamente son el almirante Cueto y el congresista Rospigliosi, ambos congresistas, y nos han dicho claramente, ellos al menos lo que pensaban, que esto afecta solamente a militares que son objeto de juicios desde los años 80 por actos cometidos y no a civiles y menos a terroristas. Eso es lo que nos han dicho acá. El tiempo terminará poniendo las cosas en su lugar. Entre tanto, el Poder Judicial ya mantiene, a partir del caso Urresti, yo creo que una tendencia a tratar esto como graves violaciones a derechos humanos y por lo tanto son imprescriptibles. Terminará seguramente en el TC y esperemos que para entonces el Perú haya recuperado una lógica democrática y no repita los ejemplos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que son los que tienden a creer que hoy la legislación nacional puede prescindir de este paraguas internacional, entre otros los pactos, los convenios, que aterrizan en mejores democracias, ¿no? Por supuesto con límites, nadie va a permitir el abuso del derecho. Señor Abanto, ¿en qué está usted de acuerdo de lo dicho por Marisol Perestello y en qué está en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo que todos los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. Lo que tenemos que preguntarnos es qué cosa es un crimen contra la humanidad. Porque el crimen contra la humanidad, lo hemos dicho varias veces y lo volvemos a repetir para la audiencia, no es el mismo desde 1945 hasta el año 2002 que se aprueba el Estatuto de Roma. Primero había un crimen contra la humanidad que se daba únicamente en conexión o en ejecución de crímenes de agresión o crímenes de guerra. Estatuto del Tribunal de Nuremberg, interpretación del Tribunal de Nuremberg, que como se debe recordar, el 11 de diciembre de 1946 se transforman por acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas en principios generales de derecho internacional público. O sea, desde el año 46 hay derecho internacional público que considera los crímenes contra la humanidad. Pero en esa descripción, sí, o sea, con lo que se llama nexo de guerra. En 1968 aparece la Convención sobre Imprescriptibilidad y lo agrega para tiempo de paz, pero el Perú no firma la convención. Hasta el año 2003. En el año 93 se produce el Estatuto para Yugoslavia, que cambia el contexto para un contexto de conflicto armado no internacional y conflicto armado internacional, porque ahí se dieron los dos tipos de conflictos, sí, en Yugoslavia. El 94 se da Ruanda, que es ataque sistemático generalizado contra la población civil con motivo o con mens rea de discriminación étnica. Así es, entre dos etnias diferentes. Así es, los hutus intentan desaparecer a los tutsis. En el 2000, en el 98, entrando en vigencia el 2002, aparece el Estatuto de Roma, que dice ataque sistemático generalizado contra la población civil con conocimiento del ataque, punto. ¿Qué es crimen contra la humanidad? En el momento, y que es imprescriptible, entre 1980 y 1992, únicamente lo que había interpretado el Tribunal de Nuremberg. ¿Dónde estaba la guerra en el Perú? En ese momento, guerra internacional. Y la conexión con crímenes de agresión y crímenes de guerra, cero. Nosotros no habíamos firmado la convención. Y aquí surge un error gravísimo que comete el Tribunal Constitucional con una pésima asesoría y unos magistrados
algunos de los cuales aprecio y respeto, pero se equivocaron profundamente. ¿Qué año? El año 2010. Arrojan una sentencia que es muy curiosa. La de García. Porque ellos dicen que la reserva que Perú ha hecho no tiene valor jurídico, pues contraria al objeto y fin de la convención. La reserva sobre el Tratado de Roma. Sobre la convención de imprescriptibilidad, que dice que en el Perú solo se aplicará del 2013 en adelante. Pero hay una cosa peculiar, y es que, para empezar, las reservas en los tratados no son competencia de los tribunales nacionales. Esta es una convención de Naciones Unidas. Por lo tanto, a donde corresponde por su multilateralidad y su carácter universal, es al sistema universal, es decir, a la Corte Internacional de Justicia. Los tratados se guían por un viejo tratado del año 69 que se llama la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sí, que contempla ahí las reglas para las reservas. Por si acaso, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, no yo, ha sido claro en señalar que las reservas para los tratados de derechos humanos se rigen por la Convención de Viena. ¿Y qué dice la Convención de Viena? Si en 12 meses ningún Estado objeta, se acepta la reserva. O sea, nadie la puede revisar. Pero aquí la revisa un tribunal nacional que se transforma en el intérprete y en el órgano de supervisión de un tratado internacional que no lo ha designado a él jamás. Entonces, se genera una confusión. Porque uno, no se sabe qué cosa es, no se reconoce qué cosa es crimen contra la humanidad en el tiempo de los hechos. No al tiempo que a mí me dé la gana, al tiempo de los hechos. Porque además es un principio básico que no hay retroactividad de la ley penal, y eso lo reconocen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Roma, la Declaración Universal de Derechos Humanos. De acuerdo. Y agrego algo más, permítame cerrar esto, para cerrar la idea, Fernando. Y además, solo se acepta la excepción a la prescripción, y lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los casos que se aplique la norma internacional, pero la vigente al tiempo de los hechos. Ahora, hay dos puntos que ha dicho la señora Pérez Tello que me importa que usted aclare. Uno es la aplicación del jus cogens. Sí. En segundo lugar, ¿quiénes serían los beneficiarios de esta ley? Ya. Uno, jus cogens, por si acaso, es un conjunto de normas inderogables de derecho internacional público que prohíben el crimen de agresión, prohíben la esclavitud, prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohíben los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra. Todo eso, hay algo que la gente olvida y nuestros jueces, que son poco estudiosos, no conocen, y es que todo eso se ha convencionalizado. Usted tiene tratados para todo lo que es jus cogens. Entonces, cuando le dicen jus cogens como si fuera spectrum patronus para cambiar las cosas, entonces está usted ante un mago y no ante un abogado. Y segundo, en el caso de la ley, no puede beneficiar. Y yo quiero recordarle, Fernando, que aquí hubo una polémica con Carlos Rivera. De acuerdo. Y Carlos fue lo suficientemente hidalgo como para decir que no existe un solo terrorista condenado ni acusado por crimen contra la humanidad. Por lo tanto, es imposible que esa norma los alcance. Señora Pérez Tello. Muy bien, coincido absolutamente con su análisis jurídico, tengo algunas discrepancias de interpretación que curiosamente coinciden con las de Naciones Unidas, pero no pasa nada, él puede discrepar interpretando una norma que da Naciones Unidas, yo no, yo coincido con la interpretación general, que es la línea de lo que ha dicho la Corte y de todos los pronunciamientos que hay llamando la atención al Estado por la interpretación que está dando sesgada. Sin embargo, ha omitido un pequeño detalle, A ver. por si suponiendo que estuviera de acuerdo en todo. Vamos a ver si es pequeño. Sentencia Barrios Altos 2001. No. Esa sentencia es una sentencia de la Corte Interamericana y según la Constitución del año 93, cuarta disposición final y transitoria, las normas de derechos humanos que la Constitución, de derechos fundamentales que la Constitución recoge, se interpretan de conformidad con los tratados que en materia de derechos humanos el Perú ha ratificado y con la Declaración Universal. Pero además, el Código Procesal Constitucional señala la jurisprudencia que deriva de esos tratados también le da contenido a nuestros derechos. Por lo tanto, la sentencia Barrios Altos, que después tuvo una aclaración señalando que no era solo para ese caso, sino que se aplicaba con criterio general, declara la imprescriptibilidad.
La imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. De los graves violaciones a derechos humanos, que es lo que se recoge, el caso Barrios Altos, que es lo que se recoge... Secuestro y asesinato. En ese particular. Sistemáticamente pero planificado. se refiere a graves violaciones a derechos, que es un tema moral. Todo aquello que tú dices, oye, un momento, esto, por lo que surge Nuremberg, que lo traigo a colación porque lo ha traído Humberto a colación. Nuremberg surge en realidad cuestionando las leyes que se habían, o los asesinatos que se habían cometido al amparo de normas. Y dice, oye, esto es derecho natural, esto tiene que ver con dignidad de la persona humana y aunque no esté regulado, no podemos como humanidad taparnos los ojos. Así que vamos a juzgar. Ya después Ruanda, efectivamente, fue un tribunal Yugoslavia. militar, Nuremberg, ¿eh? Tribunal militar. Sí, pero acaban de sentenciar ayer a una señora de 99 años por hechos cometidos en el 45. Señor, ¿ha olvidado usted la sentencia del 2001 de Barrios Altos? Lo que pasa es que yo no le doy valor al papel mojado en tinta. Explico claramente. ¿Cómo? Es lo único que se puede leer lo que uno escribe con tinta. No. Al papel mojado en tinta no, porque es diferente en materia jurídica. Para que alguien declare un crimen contra la humanidad tiene que ser un tribunal penal. La Corte Interamericana, cito al propio Carlos Rivera, erróneamente ha declarado crímenes contra la humanidad cuando no tiene competencia. Primer punto, no es un tribunal penal. Segundo, o es crimen contra la humanidad o es grave violación de derechos humanos. La imputación es por crimen contra la humanidad, no estamos discutiendo las graves violaciones de derechos humanos, que son otro tipo de crimen atroz. Entonces vamos por partes. Inclusive hay una doctrina propiamente desarrollada por la Corte sobre lo que es grave violación de derechos humanos, que es un estándar más bajo que el de crimen contra la humanidad. Entonces, si ya dijimos es crimen contra la humanidad, no puedo cambiar la acusación para sentirme cómodo y salir ¿Usted está de adelante. acuerdo con ese distingo? No es lo mismo, crimen... No, pero es pato gallareta, pues. O sea, el distingo termina siendo tan sutil que lo que quiere en el fondo no es discutir ni la pena ni el delito, es la prescripción o no, Sí. que no tiene nada que ver Vamos a con el ver tema qué nos penal. dice sobre eso el doctor Abad. Entonces, cerremos este punto de una manera sencilla. Aquí la discusión es sobre retroactividad de las normas. Ah, exactamente. La pregunta es, ¿hay retroactividad de las normas en el derecho penal internacional? No hay. No lo hay. Y por eso cuando dicen, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, dice la tontería que puso en esa sentencia, ¿no? El año 10. El año 10, dice una cosa que si uno mira con cuidado, dice, a ver, si la reserva del Perú por establecer la irretroactividad de la Convención viola el objeto y fin del tratado, que es perseguir los crímenes contra la humanidad, el artículo del Estatuto de Roma que establece la irretroactividad del Estatuto sería un artículo contrario al objeto y fin de este tratado, que también tiene como finalidad perseguir crímenes contra la humanidad. Es decir, el establecer la irretroactividad no contradice el objeto y fin de ningún tratado que tenga como finalidad perseguir los crímenes contra la humanidad. Entonces, cuando se dice, esta reserva no vale, creo que hay alguien que tendría que estudiar, y me refiero a los jueces en este caso, con mayor profundidad cómo funcionan las reservas, quién las controla, cómo es que si están prohibidas o no están prohibidas. Entonces, y darse cuenta de que son irrevisables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es juez de la Convención sobre Imprescriptibilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene norma expresa para crear lo que ha creado. Es una interpretación libre. ¿Qué es lo que ha creado? Ha creado la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos. Es más, eso no es doctrina en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso no está aceptado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso no está aceptado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa es una doctrina todavía regional. ¿Cómo los europeos juzgan a personas de 99 años por no, porque es crimen contra la humanidad. Cuidado, no confunda grave violación de derechos humanos con crimen contra la humanidad. En crimen contra la humanidad, la persecución, ahí está, la señora está vinculada a unos crímenes nazis. Perfecto, será procesada de acuerdo al Estatuto de Nuremberg. Pero aquí, en grave violación de derechos humanos, es una creación vernácula. Eso lo hizo la Corte Interamericana motu propio. ¿En qué parte de la Convención dice que eso existe? Pero Señora Pérez, si bien es cierto, vamos a seguir un poco la lógica, porque a mí eso de leer papel mojado en tinta cuando no me gusta y leer un código cuando sí me gusta me complica un poco el análisis. Pero está bien, vamos a seguir esa lógica. Vamos a seguir esa lógica. La comprendo, pero no la comparto. Si tú no le quieres hacer caso a la sentencia de Barrios Altos y te parece que la declaración de inconstitucionalidad del 1049 que dio García tampoco tiene valor, el
el propio Tribunal Constitucional, distintos tribunales constitucionales han incorporado permanentemente en su jurisprudencia reiterada esta lógica, porque no hay otra. A nivel internacional, la imprescriptibilidad es lo que se está discutiendo, no la retroactividad. Sí. No voy a aplicar un tipo penal de homicidio nuevo, hoy. Sino que ya tenía el que vigencia. estaba en esa época, sí. El que estaba en esa época, pero lo que tú hiciste, lo que haces, lo tienes que pagar. No importa si lo hiciste hace 20 años y además con todo este dilatar los procesos permanentemente, ¿no? Porque hay una crueldad en el fondo en estos procesos de investigación, ¿no? Tú no tienes pruebas porque no le pones plata para que hagan los exámenes de ADN. También hay abogados que saben dilatar. También hay abogados expertos en eso. Sí. Y también el Estado inicialmente no impulsó las investigaciones como debía de hacerlo. Entonces hay crueldad para las víctimas, crueldad para los procesados, crueldad para las Fuerzas Armadas como institución en el absurdo de pretender proteger a un grupo de personas que si ya los juicios hubieran terminado, ya estaría, digamos, su situación resuelta. Pero tú tienes no solamente todo lo que hemos compartido ambos, que es lo que coincidimos, sino esta sentencia que para mí es gravitante, que es la de sentencia de Barrios Altos, que es de obligatorio cumplimiento para el Perú, como lo he señalado por la cuarta disposición final y transitoria, y que además es lo que han hecho todos los jueces, todos los fiscales, desde que se ratifica la Convención del 68 en el 2003, cuando se declara la inconstitucionalidad en el 2010 y ahora con el caso Urresti. O sea, todos están equivocados. A ver. ¿Cómo interpreta el caso Urresti usted? Que bueno, lo más reciente, Por ¿no? partes, un segundo, Fer. El punto central es crimen contra la humanidad o grave violación. Si citamos Barrios Altos, estamos cometiendo un tópico que no corresponde porque no estamos hablando aquí de graves violaciones de derechos humanos, estamos discutiendo una ley que toca crímenes contra la humanidad en el artículo 1 y en el artículo 2. Artículo 1, Estatuto de Roma, repite lo que dice el Estatuto de Roma, así que yo no sé por qué es inconstitucional. 2, repite lo que dice la reserva en el artículo 2. Yo no veo la inconstitucionalidad. Y ni veo pertinencia en traerlo de la Corte Interamericana. El punto aquí es imprescriptibilidad. ¿Qué entiendo yo? Entiendo que hay un problema muy profundo en la sentencia de Urresti y se lo dice una persona que tiene una profunda antipatía política por la figura de Urresti. O sea, para mí la ley es para todos, aunque me caigan antipáticos. Total. El caso del señor Urresti es gravísimo porque usted ha leído, Fernando, y le pido que revise con cuidado, si le dicen cuál es la norma de derecho internacional vigente al tiempo de los hechos que se le imputa al señor Urresti. No lo dicen. ¿Sabe qué hacen? Spectrum Patronus. Jus cogens. Jus cogens. Jus cogens no resuelve. Eso no es un conjuro. Es un concepto jurídico que usted tiene que precisar. Dígame, ¿cuál es la norma de derecho internacional, de derecho penal internacional, que calificaba ese acto como crimen contra la humanidad al tiempo de los hechos? ¿Cómo se hubiera debido juzgar al señor Urresti? Nos lo va a decir después de una breve pausa, por favor, Sí. para que sopese sus argumentos, aunque usted es rápido, y la señora Pérez Tello pueda contestar. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos nuestra conversación con ese punto. ¿Cómo debemos interpretar el fallo Urresti y qué precedente sienta? Porque ha sido tomado hace relativamente muy poco tiempo. Vamos a hacer una pausa y retomemos nuestra conversación con dos abogados respecto de las leyes que se han aprobado recientemente, la llamada ley de crimen, humanidad y crímenes de guerra. Pausa primero. Estamos conversando con dos abogados que, como habíamos presupuesto, tienen opiniones diferentes respecto a la llamada ley de crimen contra la humanidad y de crímenes de guerra. Y para poner a prueba la posición de uno y otro, quisiera comprender qué piensa el señor Abanto primero y la señora Pérez Tello después respecto de la condena impuesta al señor Urresti, que es una condena reciente por hechos que remontan al año 89. Ese es el crimen del señor Bustillos. Sí. Me voy a El periodista Bustillos. Se va a enojar toda la prensa conmigo, pero no importa, porque las cosas son como uno las piensa. Y tiene No que será la decirlas primera así. vez, creo. Nada más. El punto es este. Si no había norma de derecho internacional público que calificara ese hecho como un crimen contra la humanidad, al señor Urresti se le ha tenido que aplicar la prescripción. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, repito, ese hecho se da en 1986. 89. En el 89 estaba vigente Nuremberg bajo la interpretación, en el sistema jurídico peruano, bajo la interpretación de el propio tribunal de Nuremberg. Es decir, quiero recordar esto. El tribunal de Nuremberg enfrenta un dilema. ¿Qué hago con los crímenes antes de la guerra? Y el tribunal dice, son crímenes atroces, son crímenes horrendos, nos conmueven, pero no podemos declarar los crímenes contra la humanidad
porque no se produjeron ni en conexión ni en ejecución de crímenes que este tribunal puede conocer. Por lo tanto, no podemos calificarlos como crímenes contra la humanidad. ¿Fue una atrocidad lo que hizo el tribunal de Nuremberg? No. ¿Fue una cosa antijurídica? No. Tuvo que atenerse al estatuto. Eso es lo que ha tenido que atenerse la Corte en el Perú. Nos puede gustar o no nos gustar. Por eso yo vengo sugiriendo que vayamos a un esquema de justicia restaurativa. A saber. Que es, los agentes del Estado ofrecen perdón a las familias porque se produjeron estos crímenes, si efectivamente se produjeron, y la restauración ya no es la pena, la restauración es la paz, la reconstrucción de la paz común, de la paz social. Ese es el propósito, finalmente no se trata de una cuestión vengativa. Se trata, y este esquema de justicia restaurativa ha sido adoptado en los Estados Unidos fue adoptado, por si acaso, en Sudáfrica. Sí, por cierto. Bueno, por ahí ejemplo, con un perdón colectivo, ¿no? Así es. La gente tiene que presentarse entre la comunidad y pedir Así perdón. es. Pero, en fin, son costumbres de un contexto cultural diferente, ¿no? Su opinión sobre lo que ha dicho el señor Navarro. Yo creo que hay que buscar una respuesta y una solución por las víctimas y porque los procesos no pueden ser interminables, porque es absolutamente atroz. Sí creo que el que la hace la tiene que pagar y que la tiene que pagar con creces, sobre todo si tiene un poder otorgado por el Estado, es decir, armas usadas para protegernos, que son usadas luego para perjudicarnos. Creo que hay que salvar a la institución de las Fuerzas Armadas y de la policía y sacar la institucionalidad de esto, porque no me parece justo que quienes expusieron su vida no tengan la gratitud del pueblo peruano. Y eso supone, primero, que los procesos terminen, pero no terminen por una prescripción que no es real, porque la imprescriptibilidad, les guste o no les guste, desde Barrios Altos, obliga al Perú a que todas las graves violaciones a derechos humanos sean imprescriptibles. Si no les gusta, ellos cogen, no importa, porque lo que no se está haciendo es retroceder aplicando un tipo penal que no existía. Lo que se está haciendo es separar la pena y el delito, que son los de esa época, con si esa pena y ese delito, porque 25 años después no se juzgaron oportunamente, se sanciona o no se sanciona. Y Soras es el mismo argumento que utilizó la cúpula de Soras, sí. Ayacuchana, donde 117 personas fueron asesinadas a machetazos y a pedradas por Quispe Palomino, cosa que fue reconocida y recogida en los documentos que le encontraron a Abimael Guzmán, y por eso es que el caso Soras en el año 2013 vuelve a mantener en la cárcel a la cúpula que acababa de salir en libertad, a la cúpula que no tenía cadena perpetua. ¿Pero con qué cargo penal? Porque el señor Abanto ha sostenido que no había ningún caso de civiles y terroristas condenados por crimen contra la humanidad. Los mismos tipos penales y graves violaciones a derechos humanos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto son imprescriptibles. ¿Conoce el caso Soras usted? Sí lo conozco, pero no es... O sea, quiero que nos centremos en el debate. El debate es crimen contra la humanidad. Y no es crimen contra la humanidad. Pero yo... Sí, perdón. El punto central es, y vuelvo a repetir, este no es un tema moral, este es un tema jurídico, ¿ok? No hay que confundir el pan con la harina. La moral es la harina de la que se construye también el derecho, pero el pan ni la harina no son lo mismo. El derecho es un producto distinto de la moral y hay unas reglas que entender. En las sociedades democráticas, el primer gran acuerdo fue que la persecución penal no será ilimitada, ni en el tiempo, ni en la materia, ni en las personas. Ese es el primer fundamento del Estado liberal. Bueno, segundo, pero eso se modificó cuando vimos que la humanidad enfrentaba crímenes atroces. Sí, pues, pero no vamos a decir que... toda la historia que pero me van a disculpar, yo creo que hay un error de magnitud cuando se dice que lo que pasó en el Perú en la lucha contra Sendero Luminoso es exactamente lo mismo que hicieron los nazis en Alemania. No, eso no ha dicho nadie. Bueno, por eso. No. Entonces, vamos separándolo. Si separamos bien esto, lo que yo reclamo es una cosa muy sencilla. No se trata de que cometió un crimen y la paga de todas maneras, porque no, hay un límite. Y el límite puntual es la tipicidad y las normas aplicables. Solo un asesinato solo puede ser imprescriptible si se da en uno de los contextos de crimen contra la humanidad establecidos en el tiempo. 45 Nuremberg, 93 la antigua Yugoslavia, 94 Ruanda, 2002 Roma y en el Perú 2003 para tiempo de paz en la Convención de Imprescriptibilidad. Pequeña precisión, ¿qué pasa con los crímenes que terminaron en fosas comunes? Son crímenes que están siendo cometidos hoy, puesto que quien metió a esos asesinados en una fosa común está encubriendo. Pero es que ahí hay cuidado, ¿eh? Fíjese, hay errores que ha cometido el Estado. A ver. Porque, por ejemplo, la declaración de muerte presunta. Sí, eso fue un error. Si usted tiene sucesores, ya se estableció que esa persona ha muerto. Ya no está desaparecida. La desaparición ha cesado, jurídicamente hablando. Es una discusión jurídica. Entonces, que haya desapariciones
Bueno, serán, si la desaparición se mantiene porque no ha habido la declaración de muerte presunta, obviamente es perseguible. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahí sí. Pero ¿sí? la Corte Interamericana señaló que la declaración de muerte presunta, que era un tema administrativo, no podía ser un eximente de la responsabilidad del Estado de investigar, procesar y sancionar en casos específicos en los cuales los Estados utilizaron ese argumento. Y lo que dijo la Corte es, a ver, ¿dónde está el cuerpo? Porque la desaparición forzada es un delito continuado y múltiple. Y Continuado, hoy se está cometiendo continuado hoy. porque empieza con la privación de la libertad, sigue con la tortura, ahí se han sumado todo lo que es afectación a familiares y demás, y termina con la desaparición, que hasta que no aparezca el cuerpo permanece vigente. Entonces, si ya vamos a utilizar ese argumento que utilizaron contra México por las reservas que formuló México en un sentido muy parecido al de Perú, lo que tú dices es, bueno, perfecto, que prescriba libertad y tortura, pero ¿dónde está el cuerpo? De acuerdo. Y ahora nosotros hemos hecho muchos avances en eso. En el año 2016 se aprobó la norma de búsqueda de desaparecidos. Esa norma después creó la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos para que ya no se busquen los cuerpos en el marco de un proceso penal, sino que se busque por un tema humanitario. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Humanidad. Querer enterrar a sus muertos, ¿no? Que es una cosa evidente y necesaria para pasar a esto de lo que ha hablado el doctor, que es la reconciliación. Pero La reconciliación con impunidad. Separemos las cosas. Señor. Lo que yo establezco, o sea, este es un tema jurídico. O sea, es muy discutible, primero, el tema de graves violaciones de derechos humanos. Carece de fundamento convencional, por más que haya sido aceptado en la discusión, solo regional. Cuidado, solo regional. Y agrego un tema fundamental. Si yo acepté que la persona ha terminado, Administrativamente. no, cuidado, no es administrativamente, es Una judicialmente. dicha La declaración de ausencia, la declaración de muerte presunta se hace judicialmente. Ese es otro error de la Convención, de la Corte. La Corte no mira en profundidad los problemas del derecho interno cuando debería verlos porque es subsidiaria de él. Entonces, el punto central aquí es, ¿la persona dejó de existir? Perfecto, yo acepté eso. ¿Quién lo solicitó? La familia. Bueno, permítame que interrumpa este tema, el tiempo es corto y quiero que digan algo también sobre la otra ley que da lugar a debates sobre crimen organizado, porque hay una sensación que se generaliza de que se está legislando a favor de los criminales. No solamente en esa ley. ¿Su opinión sobre esta ley? O ya Sí, que adelantó opinión. No, parto yo. A Sí. ver, punto. Esta ley que se ha modificado, la original supuestamente era la perfecta y nos iba a sacar del problema. En el curso de su existencia, desde aquí hasta acá, hoy, el crimen organizado se ha multiplicado en el Perú. ¿Qué se ha hecho con esta ley? Como era tan vaga, se han enfocado en funcionarios rapaces y en políticos. Entre tanto, tala ilegal, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, primer lugar en la exportación de cocaína en el mundo. Sicarios, tenemos extorsiones. O sea, tenemos todo un conjunto de economías y mercados ilegales que nadie ha tocado. Eso está mal. ¿Qué es lo que esta ley modifica? Agrega eso. Lo que le dice es, para que haya una organización criminal, siguiendo el espíritu de la ley Rico, yo les pido que revisen la ley Rico. Sí, la ley americana. Así es, 1970, ¿para enfrentar a quién? A la Cosa Nostra. No para enfrentar a los partidos políticos, al Partido Demócrata, al Republicano. Pero acá estamos descubriendo en los últimos días que hay sindicatos que se crean para darle cobertura legal a sicarios. Por eso. O sea, desde el origen. Por eso. Hay instituciones supuestamente nobles. Estoy creando un mercado de la muerte. Eso es ilegal. Estoy creando un mercado de órganos. ¿O organización criminal o no? Claro. ¿Quién dice que no? Bueno, hay muchos que dicen, no, los partidos políticos no pueden ser, las iglesias no pueden ser. Hay iglesias que se crean para encubrir. O sea, yo hablo de mercados ilegales. Yo le escuché al señor Chávez Cotrina decir, no vamos a poder perseguirlos, por favor, que no diga disparates. O sea, tala ilegal genera un mercado ilegal y una economía ilegal. Tráfico ilícito de drogas, igual. Trata de personas, igual. Minería ilegal, igual. Tráfico de órganos, si es un sistema organizado, igual. Si es extorsión, como está pasando con esta banda extranjera, y con esta organización extranjera, igual. No paraliza nada. Lo que le quita a usted, lo que le quita al fiscal es la posibilidad de cogernos a usted, a Marisol y a mí, porque cometimos un crimen y nos conviertan en una organización criminal. Y para tener que nos cojan si cometemos algún crimen, ¿no? Exactamente. Y si cometemos algún crimen, hemos coordinado de alguna Si se nos manera. imputa un crimen, no es que hemos cometido. Y más grave, fíjese, lo van a tener, y esto sí, yo le echo la culpa a Marisol públicamente. Te agradezco. 9 años de investigación, gracias a un decreto de Marisol.
9 años de investigación. A ver, cuéntenos cuál es este decreto. Orgullosa de 9 años de investigación. El doctor, defiende los derechos humanos. se confunde porque empieza cuando yo era ministra de Justicia y en realidad la persecución del crimen organizado en la que yo pude intervenir empieza en el 2012, cuando fui presidente de la Comisión de Justicia y pude ir a la del Congreso. Y pude ir a La Pampa y ver el tema de la trata y la relación de niñas de 13 años violadas sistemáticamente como parte de la diversión de los mineros ilegales era la regla sin capacidad de perseguirlo. Hicimos el tipo penal, se creó la Fiscalía contra Trata, en fin, varias cosas. Pero no es verdad que la ley de crimen organizado persigue políticos. Esos serán algunas de las personas que en todo caso pueda conocer el doctor. Pero yo tengo aquí anotados varios casos que no son de políticos. Los malditos de Bayobar, por ejemplo, sicarios, extorsionadores, desarticulados en el 2017. Los intocables ediles. Los babies de Oquendo. Dinámicos del centro. Para acercarnos dinámicos a del las cosas. centro. Los temibles de Trujillo, que afectan directamente a las personas, extorsionadores, y no van a poder ser juzgados bajo... Y cuando tú ahora bajas a 6 años, que en realidad lo que estás buscando es beneficiar tráfico de influencias, ¿por qué no ponen 6 años y 2 días? Porque el tráfico de influencias no entra, que es lo que acaba de pasarle a Nicanor. Acaban de pedir que se declare la inconvencionalidad de la norma porque no pueden perseguir a los huayquis. ¿Sabes por qué? Porque estas normas, más de 52 delitos estarían fuera de la capacidad de persecución del Estado. Señora Lo que Banto, tienen es intereses. Eso no es correcto. Estamos quedando desamparados ante la criminalidad organizada. Fíjese. A ver, tráfico de drogas. Verdaderos problemas en Perú. Tráfico de drogas. El tren de Aragua. Tala ilegal, minería ilegal, trata de personas. Me da 4 ejemplos, 2 de los cuales son funcionarios. No, el tema no es ese. Por eso es que el crimen organizado ha crecido en el Perú. Porque la ley era vaga y ha permitido que el auténtico crimen organizado prospere en el Perú de una manera, pero geométrica. ¿O no? Señora... 1.200 personas procesadas. A mí no me parece que eso sea una inmensa cantidad. La ley tiene que ser dura, tiene que ser firme y tiene que aplicarse igual para todos. El error judicial, podemos conversar del error judicial también, pero tú no vas a poder perseguir crimen organizado con un matamoscas, pues. No, perdón. Esta es una bazuca. Perdón, y no. esa norma lo que hace es permitir allanamientos. ¿Cómo vas a allanar a 20 inmuebles al mismo tiempo teniendo que invitar al abogado que no va a llegar nunca? Eso es mentira. Eso es mentira. A ver, cuéntame. La norma no dice que tienen que invitar al abogado ni tienen que notificarle. Dice que llegados, como ocurre siempre y lo mandaba el código, solamente que están precisando la norma, se llama la defensa, porque pueden allanar una casa sin presencia de un abogado defensor. ¿Y si no para llega? La persona que está haciendo, llevo un abogado, llevo un defensor público. De oficio, sí. Pero se debe hacer un fiscal y un abogado. Por eso, pues lo pueden hacer. O sea, no es ninguna, es mentira, es nada más que sensacionalismo decir que la orden ahora es notificarle al abogado. Eso es falso. No he dicho eso. He dicho que una vez eso que... lo ha dicho el fiscal. Yo no he dicho eso porque eso no dice la norma. Y tú estás diciendo, no tienen que llamar al abogado. Tú haces el allanamiento y ingresas a 20 inmuebles en paralelo y tienes que informar al abogado. Y el abogado te dice, estoy yendo para allá, espérame. ¿Le puedes nombrar un abogado de oficio? Claro que sí. Claro que sí. Si se demora, tiene que ponerlo. ¿Cuánto tiempo se tendría que demorar? Pero si hay normas racionales, es que el uso de la fuerza o el desplazamiento de los derechos tiene límites. Spectrum. O sea, no, perdón, la defensora de los derechos humanos de pronto nos dice, ¿y para qué quieren defensora? A ver. O sea, perdón, o sea, ya son culpables porque están allanando, porque después de una orden de allanamiento ya son culpables. Defenderlos, esa es la teoría. No, ponte una cámara entonces, GoPro y graba todo para evitar que se filtre. Perdón. Pero el registro tiene que empezar, si no hay prueba. Pero perdón, o sea, entonces los abogados no necesitamos existir. Por supuesto. Porque basta con que le pongamos una cámara al policía, al fiscal y al juez y terminó el asunto. Yo no he dicho ese no es el mecanismo de la defensa. Yo no he dicho de que una no lo sociedad. llames. Llámalo, ponle un plazo. Si a la hora no se ha personado el No abogado. se hubiera podido entrar a capturar a Abimael Guzmán. ¿Quién dice? Porque no Era había abogado. flagrancia. No había abogado de él. Era flagrancia. No había abogado de él. Había flagrancia. Sí, pero Por no. si acaso le recuerdo una cosa, y es una cosa que han olvidado los fiscales y ha olvidado el señor Chávez Cotrina particularmente. Era flagrancia. Para la flagrancia no hay ninguno de esos límites. Para la flagrancia no hay ninguno de esos límites. Así que no creen una falacia dependiente resbaladiza de que va a venir el infierno porque se arreglan las normas. El infierno no, pero dar facilidades a la defensa de los criminales es una cosa bastante peligrosa. Hay que darle facilidades a toda persona imputada para su defensa, don Fernando. 1. Y 2, yo le digo, los verdaderos aliados del crimen organizado son los que han promovido que la ley se concentre en funcionarios públicos, la persecución se concentra en funcionarios públicos y en políticos, mientras tráfico ilícito de drogas,
tal ilegal, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas, florecen en el Perú. Bueno, florecen porque hay políticos corruptos que No, los brindan, ¿eh? florecen porque hay policías y fiscales corruptos Y políticos. se hacen los que persiguen a los políticos para dejar que los otros criminales queden No, libres. pero hay políticos también que están muy vinculados. Pero es fácil palabras de finales, calificar. Marisol, porque tenemos que hablar sobre Yo creo Venezuela que la después. minería ilegal, en la primera norma que se hizo de crimen organizado, que yo le agradezco al doctor que me la atribuye, yo solamente la gestioné como presidenta de la Comisión de Justicia e invité a todos los miembros en su momento, el Poder Judicial, Pero todo dice el sistema decreto de legislativo justicia. con los 36 meses. A mucha honra. Y ¿De lo verdad? hice 9 además, años? Yo creo que eso sí hay que 9 revisar años. el abuso de la prisión preventiva y por eso... No, los 9 años de investigación, a pesar de que la Corte Interamericana que tú respetas y admiras, no dice en Jenny Lacayo contra Ecuador, contra Nicaragua Plazo y en Salvador razonable. Lacayo que era 50 meses, ¿es un exceso? Perdón, Jenny Lacayo, que fue el precedente Sí. previo, porque eso después se mejoró, establece 4 criterios para plazo razonable. Pero dice que 50 meses Bueno, exceden. No, pero Hemos no habla de 50 sí dice, complejidad. textualmente, No, 50 meses exceden mucho el porque criterio analiza el caso en particular. de plazo razonable. Está Cuidado. leyendo mal Y lo plazo. hacen sobre Lamentablemente tenemos que hablar sobre Venezuela, si me lo permiten. Hemos invitado a un internacionalista, pero si quieren renovar este ejercicio Eso es de lo que diálogo eso es lo- tan poco siempre. frecuente en el Perú, están invitados para próxima Y además semana, el día que les respetuoso y convenga. buscando salidas, Y con querido afecto, Fernando. además, ¿no? Y además Tengo con mucho objetivos cariño, María. comunes, en principio. Que- nuestro país que los pueda- delincuentes estén en la cárcel. Así es, y que la criminalidad sea controlada con un marco normativo adecuado, riguroso, pero respetuoso de los derechos humanos. Muchas gracias por Muchas su gracias presencia, a ti, doctor Humberto. Castillo y el doctor Humberto Bento. Vamos a hacer una pausa. Y a Diego, que recibiremos generó esto. después al abogado e internacionalista Francisco Belaunde.